Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, bienvenida a Economía Señoris. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por haberme invitado. Vengo encantada para poder hablar de la abogacía, para poder conversar por los temas que son de actualidad. Muchas gracias. Este mes de mayo conocimos, Victoria, que no te presentas a la reelección de la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. ¿Qué ha motivado esta decisión? Efectivamente, se lo expliqué al Pleno del Consejo General en la última sesión que hemos tenido el día 17. El Consejo General propuso una modificación del estatuto que efectivamente fue aprobada, es el que hoy está en vigor, y pensamos que el tiempo de la presidencia, el idóneo, eran 2 mandatos, y así se aprobó. Bien, es cierto que esto no me afectaba a mi mandato, puesto que aparece regulado que el cómputo de los mandatos empezará desde el momento de la entrada en vigor del estatuto. Es decir, que hubiera podido presentarme. También he de decir, y así se lo transmití al Pleno, que a mí la verdad ganas no me faltaban. Proyectos, tenía ilusión por acabar proyectos empezados también, pero que había una cuestión de coherencia personal, ¿no? Que si el Consejo aprobamos que lo idóneo son 2 mandatos, a mí me costaría mucho explicar por qué yo me quedo 3, ¿no? Cuando he participado en esa aprobación. Yo creo que es fácil de comprender. A la victoria del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado en 2021, cuya principal modificación, una de las más troncales, tienen que ver con la limitación del mandato, como bien decías, desde el punto de vista temporal y del número de mandatos. 2 mandatos para quien se presente a partir de ahora. La disposición final cuarta no hacía efectiva esa modificación para la Junta en ese momento, que dio impulso precisamente a la norma, y también a la temporalidad del propio mandato, pasando de ser 5 a 4 años. Usted adelantó las elecciones en 2020, un año, lo que al final sí hizo que se mimetizara con lo que a posteriori sería esa reforma, y en este caso ha estado 4 años y medio, por lo tanto no hay una mímesis total con la propia modificación de la norma. ¿A qué se debe este cambio? Sí, mira, si me permite este contexto, hago una observación a lo primero que has dicho, ahora te contesto. Yo creo que este tema de la duración de los mandatos, más o menos, era lo de menos de la reforma del Estatuto General. El Estatuto, la modificación del Estatuto fue la adaptación de una regulación a una realidad actual que no tenía nada que ver con la anterior. Entonces, importantísima la regulación deontológica, la regulación organizativa, la transformación digital y sus consecuencias, el tratamiento de la igualdad. Luego esto de los mandatos, en lo que yo recuerdo, cuando se hizo fue para adaptar a los mandatos de los colegios, no tenía otro. Quiero decir que no se le dio mayor importancia. No, y también, pero incluso, ahí está. si me lo permite, para darle coherencia institucional al país, ¿no? Tradicionalmente el mandato suele ser de 4 años y entiendo que también los colegios profesionales deben adoptar esa forma. Bien, pues bien, pero vamos, que ni con mucho fue lo que se le dio importancia, ¿no?, al estatuto. En cuanto a lo mío, efectivamente, ninguna de las 2 me vinculaba, podían haber estado 10 y, como bien dices, estaré 8 a principios. El primero se convocó igual y a principios de año ya lo dije que se haría. Estábamos en un proceso electoral dentro del propio Consejo. Proceso electoral de los propios decanos y decanas que ha finalizado ahora, justo, exactamente ahora. Entonces ya lo dije que entre eso, entre lo que era la evolución legislativa en temas importantes, bueno, pues se puso la fecha de antes del verano. En eso estuvimos de acuerdo, eso es lo que se ha cumplido. No tenía otra razón de ser. Hubiera sido igual en marzo, en abril, en mayo. Llegamos a esa conclusión porque acaban los procesos electorales y porque efectivamente creímos que la evolución legislativa iba a avanzar más deprisa. No ha avanzado, pero ha llegado el momento y se hace. No hay una motivación espuria, secundaria, Es que no la puedo ver. no manifestada. En este caso, también se comentaba, aprovecho para preguntarle, que en 2020 sí tuvo que ver con una estrategia clásica dentro del mundo electoral, que es el, como se suele decir, permítame la expresión, coger a pie cambiado a un posible candidato. Se hablaba de que en su momento
María Eugenia Gay podía también hacerle frente o ser una rival potencialmente peligrosa desde el punto de vista electoral Sí. para ocupar la presidencia del CEGAY. ¿Tuvo que ver en ese momento este hecho? Yo eso que dices, efectivamente lo leí en redes. Lo leí en redes, alguien lo comentaba, a la única que no se lo oí decir fue a ella. Nunca dijo algo así, muy por el contrario. Bueno, esas cosas, que es como para darle un poco de intriga a las cosas, pero no, son mucho más naturales. Igual pasó entonces que ahora, como sucede con la religión, no tiene En este nada caso oculto. tenía más que ver con una interpretación deformada de la prensa Bueno, que no pues con una voluntad real. claro, para darle más emoción a los asuntos, ¿no? Pero no la tenía. Por supuesto, ahora sí ha llegado el momento de hacer balance, no tanto de su primer mandato, que ya hubo un momento para hacerlo, incluso para poder legitimarse de cara a la segunda reelección, pero sí de este segundo mandato. Entendemos que el hecho más trascendental de este segundo mandato tiene que ver con la aprobación precisamente del Estatuto General de la Abogacía Española, pero quiero hacerle dos preguntas, son un clásico. La primera, Sí. ¿con qué se queda? ¿Con qué medida, qué norma, qué impulso, con qué se queda de su gestión desde el punto de vista de una valoración positiva, una autogestión positiva? Sí. ¿Y qué le quedó por hacer o qué se echa en cara? Bueno, vamos a ver, en lo que me quedo, en un poco la idea que tenía, yo creo que hay una cosa que efectivamente he hecho bien, aquí sí hablo en primera persona, no hablo en plural, que es el saber haberme rodeado siempre de equipos magníficos, tanto en el ámbito técnico como en el ámbito político. Yo creo que eso sí lo he hecho bien. Y otro tema que creo que he hecho bien ha sido el apostar por la unidad dentro del Consejo, aunque muchas veces haya que renunciar por ello a posturas más ambiciosas y más combativas. Pero se apuesta por la unidad. Dicho eso, y desde ese colectivo, que entonces ya es un colectivo que trabaja, un trabajo hecho en común, un esfuerzo compartido de todos, desde ahí sí se han hecho muchas cosas de las cuales yo creo que me siento orgullosa y se sienten todos y todas ellas. Hemos trabajado mucho, como dices, en el tema del estatuto, en un código deontológico nuevo. Hemos trabajado muchísimo por promover una ley de defensa. Hemos trabajado por promover una ley de asistencia jurídica gratuita, por mejorar el acceso. Hemos trabajado y hemos colaborado muchísimo en el desarrollo normativo. Estemos hablando de toda la parte de la normativa de eficiencia, por ejemplo, toda la procesal, toda la organizativa, toda la digital. Ahí nos hemos esforzado extraordinariamente. Hemos trabajado muchísimo en un tiempo de pandemia, con unas dificultades extraordinarias, intentando, por un lado, pues seguir el ritmo normativo urgente que fue impresionante, como se siguió y en el que sí se nos llamó y participamos constantemente, como en lo que fue también la asistencia a los compañeros y compañeras en momentos tan complicados. Entonces, todo ese trabajo conjunto, digo esto, podría decir muchas más cosas de las que rendiré cuentas en el último pleno. Creo que lo más importante es que se ha hecho desde todo un colectivo. Comenzabas aludiendo, Victoria, a tu capacidad de unir, de rodearte de un equipo de buenos profesionales, de gente competente y de cómo el impulso reformador de cualquier persona que esté al mando de cualquier institución que ostente un poder se ve minorado por el conflicto de intereses que hay entre el sujeto de esa posible reforma o de impulso reformista, por así decirlo. ¿Ha sido difícil poner de acuerdo a los 83 decanos de los colegios de abogados? ¿Ahí donde ha surgido esa mayor dificultad o obstáculo para poder reformar? Yo creo que hemos sentido todos la necesidad de hacerlo. Sabemos que tenemos un consejo, una institución que es compleja. Es compleja porque tiene la representación de 83 colegios, además de los que son no decanos.
además de los presidentes de los consejos autonómicos, la mutualidad en la abogacía joven, ¿no? Entonces, con unas sensibilidades y con unas realidades, además de no solo sensibilidades, realidades muy diferentes. Claro. Pero yo creo que llegó un momento que todos hemos sentido la necesidad de respetarnos, y de avanzar en aquellos temas en los que nos podíamos poner de acuerdo, que eran muchos y muy importantes, y tener un momento determinado que dejar a aquellos en los que no nos podríamos poner de acuerdo. Creo que esa labor la hemos hecho entre todos y que así hemos podido avanzar muchísimo. Y nos hemos puesto de acuerdo, te diría, en avanzar en formación, en constituir una fundación para desarrollar la formación continuada a un nivel importantísimo. Y vamos a ir a la parte de investigación y a la parte de innovación. Pero para eso hay que respetar el resto de sensibilidades de los demás colegios. Por una cuestión de sensibilidad del colegio, Sí. o de su propia naturaleza o realidad, Sí. como bien decías, puede que haya dificultad en homogeneizar una hoja de ruta, ¿no?, de cara a la Sí. profesión, a este gremio que es la abogacía. ¿Cuál ha sido la materia más dificultosa de poder hacer uniforme dentro de los colegios de abogados? No de poder hacer uniforme. Vamos a ver, me decías el tema que tengo pendiente o el que tengo en la cabeza que no se ha realizado, ¿no? Estamos con el tema de justicia gratuita y el turno. Entonces, para ser sincera, no lo doy por perdido, ¿no? Queda un margen. Y es extraordinaria ilusión tener esto avanzado en dos ámbitos. En una serie de urgencias que son tales y que hay que adoptar ya, y en este momento me estoy refiriendo a lo que es territorio dependiente del ministerio, que es de lo que se ocupa el Consejo, como es esa revisión de los baremos, como es establecer un sistema por lo cual la revisión de los baremos vaya con carácter automático con el IPC o con el nivel que se señale, como es dar cobertura a todas las actuaciones que se llevan a cabo. Quiero decir, por ejemplo, que si se ejerce la defensa de personas jurídicas en el orden jurisdiccional penal, esto se encuentre previsto. Bien, eso es urgente y hay que hacerlo ya. Insisto, confío en que se haga con carácter inmediato, no obstante la prórroga de los presupuestos, que me consta que es un hándicap. Yo creo que se puede hacer en cualquier caso. Y otro ámbito es la nueva ley de justicia gratuita. Está en el plan normativo de este año, hay que llevarla a cabo. Nos hemos reunido en el Consejo General en Valladolid recientemente, hace poco, y se ha establecido lo que debían ser las líneas fundamentales. Está preparada. Una ley magnífica como fue la del 96 ya no recoge la realidad de hoy en día y hay que modificarla. Si todos estamos de acuerdo en la importancia del servicio que se presta por los compañeros y compañeras para el acceso a un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad, esto tiene que tener luego un reflejo en estas condiciones. Eso lo que más me preocupa, lo que me queda pendiente. Anotado. Dice el artículo 36 de la Constitución española, Victoria, que la estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberá ser democrático. La Constitución española, no sabemos si está tan tallada o carece de una reglamentación que fije una posición, un criterio más o menos unificado, pero haciendo una analogía de cómo funciona el poder político, a cómo funciona el poder del Consejo General de la Abogacía Española, podríamos colegir que el presidente del gobierno estaría elegido no por la ciudadanía, sino por los alcaldes de mancomunidades, porque tampoco la territorialidad coincide, la de los partidos judiciales con la de la provincia, ni tampoco la de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, hay quien piensa, esto es una reclamación histórica, aunque parece efectivamente que se ha minorado en los últimos años, que no es del todo justo o no es tan estético el hecho de que sean los 83 decanos quienes elijan al presidente o presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. ¿Qué opina de esta opinión? Yo te explico cómo lo veo. Efectivamente, lo que has citado en la Constitución es así y la organización de los colegios de la abogacía, el resto de los colegios profesionales, perfectamente democráticos. Los decanos y decanas de cada uno de los colegios son elegidos por todos los compañeros y compañeras
escritos con una cierta antigüedad, un cierto requisito. ¿Vale? Eso es así. En cuanto al Consejo General, hay que ver lo que es el Consejo General según su definición en el propio estatuto. Entonces es el órgano representativo superior jerárquico de los colegios de abogacía. De los colegios de la abogacía. Entonces, lo que se rige desde el Consejo General son los colegios de la abogacía. No tienes la relación directa con los compañeros y compañeras, con los colegiados y colegiadas, sino con los colegios de la abogacía. Entonces, desde esa configuración del Consejo General, desde esa configuración, la lógica viene en que sean elegidos por los propios representantes de esos colegios. Si tú me dices que haría mucho mejor que eligieran todos los compañeros y compañeras, muy bien, cambiamos entonces la organización. Entonces, quien sea presidente o presidenta de la abogacía será órgano de gobierno de todos los compañeros y compañeras. Ese sería el cambio. Por lo tanto, Ese sería el cambio, pero entonces hablamos de otra cosa. Entonces no es el sistema de elecciones, la configuración del órgano. Estamos de acuerdo. Y al presidente del gobierno le eligen en el Congreso, no votamos todos al presidente del gobierno, votamos los diputados. Le eligen en el Congreso luego, y en base a un principio de representación política que se trunca por la ley electoral, hay un proceso de investidura en el que efectivamente se entiende que la traslación de la voluntad popular en las Cortes Generales es la que elige el Congreso de Diputados. Algo paralelo, los compañeros eligen los decanos el presidente. Estando de acuerdo en ese planteamiento que acabas de poner encima de la mesa, voy a reformular la pregunta. ¿Reconfiguraría la naturaleza del Consejo General de la Abogacía Española para que votara la abogacía el profesional y no los decanos de los colegios de abogados? Yo francamente creo que se puede hacer un trabajo importante, se está haciendo, con la configuración actual. Todo está bien, configuración actual. No estaba planteando esta pregunta, pero aprovechando que hablamos de traslación de poder, el principio de representatividad, decía, no se vota directamente el presidente del gobierno porque no estamos en el régimen presidencialista, sino parlamentarista. Se vota al fideicomisario, a la persona que representa a un distrito electoral, a una circunscripción en este caso. Pero, por ejemplo, en la última legislatura vemos que el flujo de aprobación vía decreto ley ha superado al de ley ordinaria y ley orgánica. Parte de una prerrogativa que el impulso normativo sea por parte del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo, lo que ha desplazado precisamente la naturaleza parlamentarista de nuestro modelo democrático. ¿Qué opina de esto? Bueno, vamos a ver, yo creo en lo que es la división de poderes, lógicamente, lo que es el papel del legislativo, del ejecutivo judicial. Todos sabemos que hemos tenido en este momento un tiempo muy condicionado por los fondos europeos y por la necesidad de una determinada legislación, un determinado avance en unos determinados tiempos por fondos europeos. ¿Eso justifica o no justifica? No lo sé, pero... Te lo pregunto lo que se ha indicado, porque hablábamos de la naturaleza de las instituciones y efectivamente estoy de acuerdo cuando se dice que habría que modificar la naturaleza del Consejo General de la Abogacía Española para que votara el profesional, y aquí no se está modificando o no se está operando en base a la naturaleza del propio Estado de Derecho cuando se supera el flujo de aprobación normativa vía decreto y no por ley ordinaria u orgánica. Insisto, me parece que es un tema, como se nos ha explicado, pero obviamente no conozco yo tampoco el trasfondo. Se aprobó por Real Decreto Ley la última reforma laboral, que no estaba condicionada a un fondo europeo. Se ha aprobado por Real Decreto Ley materias sustantivas en la vida del ciudadano español. Viendo yo en la parte que nos afecta, que es la que conozco, ¿no? Efectivamente estamos teniendo toda una serie de decretos ley, ya veis que luego lleva la ratificación parlamentaria, que es en la que estamos, todo tiene un poco de prisa para acabarlo este año, no sé. Publicaba nuestro compañero del diario 5 Días que Rafael Massieu podría ser un candidato, abro comillas, no es una aportación editorial, es una forma de coger el relevo de un compañero, continuista con su, con su gestión. ¿Tiene conocimiento de si Rafael Massieu, actual decano del Colegio de Las Palmas, va a presentarse a presidente del Consejo General de la Abogacía Española? Él lo ha comentado, entonces yo sé lo que él ha comentado y efectivamente ha comentado que es su intención. Creo que a día de hoy no ha presentado la candidatura, tampoco lo digo con mucha certeza, pero creo que no, pero es verdad
que lo ha comentado y yo he visto la... Tiene hasta el 13 de junio a las 3 de la tarde para poder presentarla. Sí, son las 3 o las 13. Las 13, sí, yo creo que hasta las 13 de la tarde, pero Sí. vamos, el 13 de junio seguro. Lo seguiremos de cerca. Claro. ¿Y qué opina de Carlos Fuentenebro? Que hasta el momento en el que se habló de Rafael Massieu, sí se decía que era precisamente su, entre comillas, pupilo o continuador de su gestión. ¿Tiene conocimiento de si se va a presentar o no? Es que, ¿sabes qué pasa? Yo no puedo responder de lo que dices, que dice la gente por ahí. Carlos Fuentenebro se Bueno, le habló de la publicación de otro medio de comunicación en este caso. Por lo demás, no puedo decir más. Igual que Rafael ha dicho que sí se presentó, Carlos no le he oído que diga nada. Por lo demás, los dos amigos míos. Esto no lo ha dicho ningún medio de comunicación, sino la propia protagonista, en este caso Pérez Andújar, ya ha presentado la candidatura, entendemos. ¿Qué opina de esta candidata? De Carmen, con Carmen tengo yo extraordinaria relación desde que fue secretaria en la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid. Siempre hemos tenido estupenda relación, ha estado hasta hace muy poco tiempo en el Consejo como consejera electiva y siempre hemos tenido una relación extraordinaria. ¿Sí? Lo que es que me dices, me parecen todas. Entiendo, confía plenamente en su capacidad para poder presidir el Consejo General de la Abogacía Española. ¿Cómo no? Lo que me gustaría ver son los programas de unos y de otros, que es por lo que nos basamos, capacidad sobrada. Entendemos, damos por hecho que te mantendrás al margen de una posible candidatura. Para terminar, una labor institucional de muchísimo calado para una profesión importantísima en el funcionamiento del país, que es la abogacía. Hablabas antes de la satisfacción que has tenido, ¿no?, para estar al frente del Consejo General de la Abogacía Española. Hay quien se podrá preguntar, y es una pregunta personal, ¿a qué te dedicarás luego? ¿Cuál va a ser tu dedicación exclusivamente a tu labor como abogada? Porque también eres abogada, por supuesto, como no puede ser de otra manera. De hecho, me consta que has compaginado tu actividad como abogada y el mando del Consejo General de la Abogacía Española. ¿Cuál va a ser tu dedicación, Victoria? Pues no te puedes imaginar con la cara de satisfacción que efectivamente me esperan en el despacho, ¿no? Ya me lo repiten todos los días, que día es ese que voy a volver, con la que me esperan en la universidad, porque te voy a contar en mi casa, con lo cual ocupación no me va a faltar, la seguridad. No pasa por sus planes en ningún caso el formar parte del Consejo General del Poder Judicial en caso de que se renueve, o de la Sala Primera del Tribunal Supremo, o de algún órgano judicial. Yo pienso en lo que tengo. Lo que tengo es mi despacho, al que vuelvo con mucha ilusión, la universidad, a la que vuelvo con mucha ilusión. ¿Se va a desplazar ya por curiosidad a su ciudad o va a seguir en Madrid después de terminar su mandato? Yo es que estoy en Santander. Está en Santander. Vengo para trabajar y tal, pero sigo allá en Santander y en Santander me quedaré. Victoria, muchísimas gracias por haber estado en el Coronel Sañones. A ti siempre.